son las organizaciones hacen revoluciones? Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en otro programa de Despatriarcalización ya, para hablar acerca de las organizaciones, los movimientos sociales y lo que está pasando en la región, los atentados de desestabilización que hay en la región. Les presento a nuestras invitadas y nuestros invitados. Está con nosotras Patricia Aguilarte, periodista diplomática de la Embajada de Venezuela en Bolivia, por segunda vez en el programa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente, encantada. Está también con nosotras esta noche el hermano Ricardo Ulcuango, embajador del Ecuador en Bolivia. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación y bueno, agradecer por invitación a este programa. Y también está con nosotras esta noche Fernando Rodríguez, sociólogo, ex embajador de Bolivia en China, activista, luchador. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches. Hoy es un gusto poder compartir esta mesa con diplomáticos de nuevo tipo, diría yo, ¿no? O sea, diplomáticos de una nueva camada, con una nueva visión, que vienen desde los procesos y generan la diplomacia de los pueblos. Aquí está la imagen de la diplomacia de los pueblos, una diplomacia distinta, para hablar esta noche sobre lo que está pasando en la región, sobre los atentados de desestabilización que hay, de dónde están viniendo, cuáles son los principales riesgos. Les propongo en este primer bloque hacer como un estado de situación de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Ecuador, hermano. Bueno, la verdad es que desde el imperio trata de recuperar el patio trasero perdido. Eso ha obligado al imperio, a las derechas locales, de llevar adelante mecanismos de desestabilización a los gobiernos democráticamente electos, pero sobre todo a los gobiernos progresistas, a los gobiernos que ha defendido la soberanía, la dignidad de los países, pero al mismo tiempo a los gobiernos que han recuperado la economía, han redistribuido, que han mejorado sustancialmente la política económica, social de los países. Entonces, por lo tanto, eso le molesta a la derecha local, pero sobre todo tienen un respaldo internacional con un manual bien definido para de esa manera desestabilizar, si es posible derrocarlos a través de mecanismos más actualizados, podríamos decir, ¿no? Que llevan adelante el golpe blando. Claro, esto obviamente es una preocupación para la gran mayoría del pueblo, porque ellos han confiado en los presidentes nuestros y eso han respondido efectivamente los presidentes. Entonces eso lamentablemente para la derecha local y al imperio no les importa, aún más cuando también han llevado adelante un proceso de integración a través del ALBA, de la UNASUR, de la CELAC, sin el imperio, y también esta integración ha permitido también relacionar directamente con otras regiones. Entonces todo eso le molesta al imperio, entonces utilizan varios mecanismos para la desestabilización a nuestros presidentes. Hoy la desestabilización interna, lo que está sucediendo en el Ecuador y el ataque sistemático también a Venezuela, Patricia. El golpe continuado a Venezuela, que se intensifica porque efectivamente, como decía el embajador, son los mismos objetivos que ha tenido el imperio norteamericano, la derecha internacional, de acabar con los procesos revolucionarios, progresistas, de izquierda, que benefician a las grandes mayorías y que cuentan con las grandes mayorías. Son los mismos objetivos, pero los actores cambian. Y los métodos también. Antes nos asediaban con dictaduras, fuertes dictaduras, sangrientas dictaduras, cuando surgía algún movimiento popular, algún movimiento progresista. Hoy los métodos han cambiado y han intentado, a través de estos golpes suaves, insertarse en las poblaciones, en las organizaciones sociales, para que desde adentro se implosionen las revoluciones. Y
bueno, ellos no descansan, nosotros tampoco debemos descansar y seguir en esa lucha constante, unidos y conscientes. En Venezuela pues se acrecientan, se intensifican esta oleada de violencia, de ataques, de asedio. Creo que la revolución bolivariana es una de las revoluciones más asediadas ahorita. Pero el pueblo ha tratado de salir adelante y aunado a las medidas del gobierno, del presidente Nicolás Maduro, estamos resistiendo. Venezuela resiste como resiste Ecuador en este momento, que ha decidido cambiar el curso de la historia en beneficio de las mayorías, como resiste Argentina, como resiste Brasil. Y bueno, para adelante, el apoyo y la unidad es ahorita vital. Esta estrategia de desestabilización de los procesos con nuevas formas es también regional y está bajando y fácilmente va a llegar a Bolivia, Fernando. Sí, es una estrategia mundial. O sea, lo que tenemos que hacer es mirar no solamente nuestro país, la región, sino el mundo. Si nos damos cuenta, Estados Unidos ha tenido a lo largo de su historia una política de seguridad para la región y también para el mundo. Y como bien decía Patricia, en la década de los 60, por ejemplo, teníamos como método el golpe duro, ¿no es cierto? Pero después de las reflexiones que hacen en Santa Fe 1, 2, 3 y 4, los think tanks norteamericanos respecto a lo que es la región, ¿no es cierto?, cambian de estrategia. Entonces deciden utilizar la propia democracia como un mecanismo, ¿no es cierto?, de control sobre los procesos en nuestros países. Si somos fríos, lo que estamos viviendo es una guerra, ¿no es cierto? Es una guerra, pero de carácter asimétrico. ¿Qué quiero decir con esto? No es la guerra clásica. Es una guerra donde se están desarrollando todas las estrategias posibles para, en la lógica de la guerra, acabar con los enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? Justamente son quienes se plantean el lograr procesos de liberación efectiva, ¿no es cierto?, del dominio imperialista, para generar procesos con soberanía, con autodeterminación, con construcción de la historia de los pueblos, pero con la lógica de los pueblos, ¿no? Entonces, frente a esto, pues, hay una metodología común. Y lo que ha ocurrido en Libia, lo que ha ocurrido en Siria, lo que viene ocurriendo en América Latina, tiene denominadores comunes. Y eso es lo que tenemos que mirar y aprender, ¿no es cierto? Porque de esas experiencias vamos a poder sacar las posibles formas de resistencia efectiva frente a estos ataques. ¿Qué están buscando? ¿Qué pretenden? Por ejemplo, donde somos países que nos planteamos un proceso de control y soberanía más efectivo y tenemos recursos naturales, van a afectar, ¿no es cierto?, sus métodos a aquellas poblaciones donde esos recursos naturales están insertos. En nuestro caso son territorios donde hay pues población indígena, evidentemente, ¿no? El carácter desigual que ha tenido el desarrollo en nuestros países hace que en esas regiones no haya habido ninguna forma de desarrollo, ¿no es cierto? Y hay poblaciones indígenas, son territorios indígenas. ¿Qué van a hacer? Dividir a los indígenas, ¿no? Dividir a los indígenas y enfrentar a indígenas contra indígenas, por ejemplo. Si son procesos de carácter, digamos, más populista, más de clase media, van a dividir a las clases medias, ¿no? Van a dividir a la sociedad civil para que no haya esa potencia, ese músculo que hace posible que estos procesos avancen. Entonces el método es el mismo. Hay una estrategia del imperio de reaccionar, como dices, Fernando, a nivel internacional hay una misma estrategia, pero hoy se está viviendo un momento crítico también en el Ecuador, hermano embajador. ¿Cuáles son las características, los principales riesgos de lo que se está viviendo ahorita en el Ecuador? Bueno, el presidente Correa, como siempre, ha implementado políticas a favor del pueblo para una redistribución económica por la equidad y la justicia. Pues envió 2 proyectos de leyes a la Asamblea Nacional, que es la ley de la herencia y la ley de plusvalía, que eso básicamente afecta a 2% de la población más rica del Ecuador, y que eso se generó una violencia, una preocupación, una movilización y una violencia
por parte de la derecha, y obviamente esta clase política recoge también el malestar, las reivindicaciones, por lo menos en los discursos de los pobres, ¿no? De los indígenas, de los campesinos. Entonces tratan de cooptar, pero para beneficiarse ellos. Entonces eso ha generado, como se dice, ha derramado el vaso, que están movilizando, pero al mismo tiempo debemos resaltar también a veces existe algún vocero indígena, algún vocero sindicalista que fácilmente acuerdan, prestan para este sector, entonces trata de manipular a la población. Entonces en este momento se ha generado una movilización llamado el paro nacional de los trabajadores, a pesar de que ha habido un permanente incremento de sueldos, ha eliminado las tercerizadoras. Para los pueblos indígenas la constitución política es una de las constituciones más avanzadas en el Ecuador, la ley de aguas, entonces se ha ido avanzando, pero a veces como que este sector fácilmente deja de manipular por la derecha, y en eso ha jugado un papel muy importante los grandes medios de comunicación. Entonces, en vez de informar contextualizadamente, se desinforman, pero a la vez han pasado a ser un actor político los medios, los principales medios de comunicación. Claro, eso se ha ido generando cada vez más en contra del presidente. Ahora mismo están movilizados en el país. Claro, tenían dos posibilidades la derecha ecuatoriana, ¿no? El día 13, con la llegada de una parte de los indígenas hacia la capital, magnificaron demasiado a través de los medios, recibieron a los indígenas, ha habido un apoyo total por parte de la derecha ecuatoriana. Entonces, claro, generaron violencia, ¿no? Y incluso continúan generando violencia, tal vez con eso buscar tal vez 2 o 3 muertos, con eso justificar el posible derrocamiento al presidente Correa. Entonces eso es el método que están utilizando como un método de avanzada, pero también otro método que puede ser como son las próximas elecciones. Entonces quieren seguir gestando este tipo de movimientos con el fin de desprestigiar, desacreditar, y de esa manera posiblemente ganar las elecciones, porque en este momento no tienen candidatos posibles, la derecha ni la extrema izquierda, que están juntos, no tienen posibles candidatos que puede ganar al presidente Correa. Sobre el rol de los medios y lo que está sucediendo en Ecuador, pero también en la región, vamos a hablar en el próximo sector. Estamos en Despatriarcalización ya, esta noche hablando. Todo el mes de agosto hemos hablado sobre las organizaciones, los movimientos sociales. Esta noche estamos hablando sobre la región, lo que está sucediendo en la región, los atentados que hay, el rol de las organizaciones. En este bloque les propongo hablar sobre los medios. Antes de irnos en el primer sector estaba el hermano embajador hablando ya un poco acerca de los medios, el rol que están jugando los medios. Para empezar podemos ver la nota con el embajador de la Argentina, que también nos menciona el nefasto rol de los medios en la Argentina, el Clarín, La Nación. Los medios de comunicación, la comunicación en sí, se ha generado y se ha convertido en un elemento central de la manera o la forma para hacer política, para poder transmitir, para poder hacer llegar las ideas y los proyectos de los gobiernos. Lamentablemente en nuestra región los medios de comunicación están concentrados en grandes grupos económicos o son propiedad de grandes grupos económicos. Y lamentablemente en los últimos años también cada vez queda más claro, a partir del decaimiento, de la desestructurización de los partidos de derecha, los medios de comunicación supieron tomar ese rol o ocupar ese rol. Quien hoy combate las políticas de cambio que llevan adelante nuestros gobiernos, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, de Evo Morales, de Maduro, de Dilma, de Correa, del Frente Amplio en Uruguay, son los medios de comunicación. Los medios se han convertido en un actor político de derecha, funcional, terrible. Bueno, siempre lo fueron, ¿no? Siempre estuvieron en manos de la derecha.
¿Cómo se ha planteado esto en Venezuela, Patricia? Bueno, mira, lo que pasa ni es casual y es un libreto completamente armado. Escuchando y analizando lo que pasa en Ecuador, te puedo comentar que ha pasado exactamente igual en Venezuela, solo que en Venezuela sí tenemos muertos que lamentar, tenemos 43 fallecidos producto de un plan llamado La Salida que impulsaron o llevaron a cabo líderes de la oposición en mi país, Leopoldo López, que está preso por eso, Antonio Ledesma, que también está preso por eso, diciendo que son presos políticos, no, pero son políticos presos. Y pues esta señora María Corina Machado, que ella anda libre, pero también anda asediando e incentivando a la violencia. Los medios de comunicación han formado parte fundamental de esta desestabilización, no solamente en mi país, sino también a nivel regional. Porque pasa que hay un fenómeno regional que algunos partidos políticos han perdido credibilidad, han perdido ese arraigo popular. Y los medios de comunicación y también la estructura eclesiástica, el clero, han tomado parte de ese vacío que han dejado los partidos políticos, se han hecho parte y han estado actuando como un nuevo partido político. Entonces han dejado de informar, educar y entretener, que es el rol que le corresponde a los medios de comunicación para actuar políticamente. Tergiversan, manipulan, creando en la población una sensación de caos, de ingobernabilidad, de desestabilización, para que, bueno, el objetivo final del imperio norteamericano, el objetivo final de la derecha internacional, que es una intervención en nuestros países para posteriormente apoderarse de nuestros recursos naturales, que es en definitiva lo que ellos quieren. Los medios de comunicación han tomado un papel ejemplar en esto. También en Bolivia, Fernando. Sí, por supuesto, pero otra vez mirando un poquito de lo macro, yendo a lo micro. No podríamos concebir la construcción de una nueva derecha en los años 70, 80, 90 sin el papel de los medios de comunicación. O sea, tenían que tomar ese escenario, ¿no es cierto? Esa nueva derecha para construirse y el neoliberalismo para desarrollarse tenía que tener un instrumento tan útil como eran los medios de comunicación. Entonces parte de la estrategia también aquello, ¿no? Volverlos funcionales, ¿no es cierto?, a su proyecto de control sobre nuestras regiones. Sabemos que el neoliberalismo ha echado aguas evidentemente en la región, pero el papel de los medios sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios en general? O sea, dentro de esa visión de control, lo que hacen es crear realidades virtuales. ¿Qué quiero decir con esto? No es que los medios mientan, ¿no es cierto?, sino generan esa sensación a la que hacía referencia Patricia, de que la realidad que se está viviendo no es exactamente la que se está viviendo. O sea, si tenemos, porque las constituciones de todos nuestros países hablan, por ejemplo, de uso legal de la fuerza por parte de la policía, porque eso ocurre en todos los países del planeta. Uh-huh. Si a partir de aquello, ¿no es cierto?, hay un exceso, lo convierte en una masacre, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos 4 detenidos y resulta que son 40 detenidos, golpeados, o sea, el hecho existió, pero cómo tratan la noticia, desde los titulares, las imágenes, está todo tan bien diseñado, ¿no es cierto?, porque es parte de un proyecto político esto, no es una casualidad. Entonces, eso que va ocurriendo con los medios en toda la región y en el mundo, ¿no? Si no miremos la realidad china, por ejemplo, en la que tengo una experiencia muy concreta, todos los días en la prensa española hay noticias contra los chinos. Pues así, es sistemático. En nuestro caso, Venezuela, Ecuador, Bolivia, aparecen todos los días con noticias que están afectando al proceso. Uh-huh. Entonces, es parte de esa metodología, ¿no? Y en nuestro país ocurre lo mismo, con una ventaja tal vez para nosotros y para nuestro proceso. Y es que ha venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver el tema de la libertad de expresión y se ha encontrado con titulares en los periódicos donde se nota pues una amplísima
posibilidad de expresión aún de las posiciones no solamente más radicales del conservadurismo, sino también mentirosas, ¿no? Entonces han podido comprobar el uso que se hacen de estos medios y obviamente han perdido credibilidad. Ni la CIP, ¿no es cierto?, en sus informes puede decir que en Bolivia no hay libertad de expresión porque nos encontramos con periodistas que dicen lo que les da la gana. Hay políticos de oposición que dicen lo que les da la gana, inclusive insultando a nuestras autoridades. Claro, ¿Qué más expresión, libertad de expresión que eso es algo que se está planteando en la región. El ataque también a los procesos desde fuera es que no hay libertad de expresión, que son antidemocráticos, ¿no? Pero en el caso de Bolivia, por ejemplo, tienes a Amalia Pando, que tiene 3 horas todas las mañanas para denostar al presidente, para hablar de dictaduras, sin ningún asidero, ¿no? Lo mismo que pasó en el caso del Tibnis, cuando utilizaron a las hermanas y a los hermanos indígenas supuestamente para mostrar un gobierno genocida y masacrador. O sea, que han olvidado el diccionario, no lo vieron jamás, no saben lo que significa genocidio, no tienen idea de lo que significa masacre, pero así afectan a los procesos regionalmente, ¿no? Porque entonces tenemos un presidente masacrador, amigo de un gobierno antidemocrático, compañero de un otro gobierno. ¿Qué hacer frente a esto, embajador? Porque ya sabemos de qué se trata, hay una estrategia. ¿Qué se hace frente a esto? ¿Cómo controlar estas imágenes que hoy están pasando del Ecuador, que además hacen un uso que es común en toda la región de la figura de las mujeres hermanas indígenas golpeadas con sus guaguitas, y entonces eso plantean como masacre? Lo hicieron con el Tibnis también aquí, y no hubo hermanas que hayan sido masacradas en el Tibnis. Bueno, considero que frente a estos embates que está viviendo nuestras democracias, nuestros presidentes, pues no queda más que seguir unidos, seguir organizados y defender. Nuestro presidente ha dicho muy claramente de que todo lo que hasta aquí hemos ganado tenemos que defender. Entonces, por lo tanto, tenemos que defender ya internamente con las organizaciones sociales, con los intelectuales, con los jóvenes, ¿no?, con las mujeres, con los trabajadores, con todos ellos juntar y defender la democracia. Pero al mismo tiempo tenemos que juntar a nivel regional. En esto tiene que intervenir, por ejemplo, ya la UNASUR, tiene que tomar postura la CELAC, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo tratar también desde la sociedad civil a través de los sectores organizados, pero al mismo tiempo cómo entre los presidentes integrados a través de estos organismos de integración, ¿no?, ya sea a nivel ejecutivo como también a nivel de los parlamentos. Yo creo que esos son los mecanismos que permite defender, pero al mismo tiempo también los medios de comunicación más del pueblo, los medios de comunicación más de sector público, ellos tienen que informar lo que es, pero al mismo tiempo también nuestra gente tiene que ser politizada de una manera tal de que se pueda defender, porque hoy en día lo que estamos viviendo, a lo mejor nuestros nietos, nuestros bisnietos a lo mejor vivirán si de aquí pasa a la derecha, ¿no? Entonces, lo que en este momento tenemos hay que defender. Hay que defender los procesos en América Latina, y además hay que defenderlos frente a los medios y con responsabilidad de las organizaciones sociales. Con eso volvemos en el próximo sector, las organizaciones sociales. Ser de una organización social no conlleva que se puede ser progresista o que son dirigentes esclarecidos. En las organizaciones sociales, lamentablemente, también existen traidores, existen gente de derecha, existe gente que muchas veces lo único que le interesa es su beneficio personal o su interés político sectorial en contra de lo que puede beneficiar a las mayorías. Las organizaciones sociales que se dan en Bolivia, fuertemente hay mucha participación y mucha presencia de los movimientos campesinos, de los sectores originarios, indígenas. Los movimientos sociales en mi país, en Argentina, están claramente comandados, encabezados, son los que
llevan adelante la disputa a través de los sindicatos, de las organizaciones sindicales. Y son dos organizaciones muy diferentes, con historias muy diferentes, con estructuras muy diferentes, con capacidad de movilización también y económica muy diferente, que a veces también las hace mostrarse en algunos momentos reivindicando posturas que sí son las que defienden los propios trabajadores, y muchas veces por intereses económicos o por intereses políticos sectoriales, confrontando con los gobiernos progresistas de Argentina, por ejemplo, o de Bolivia o de Ecuador, en el caso de los movimientos indígenas. El rol de las organizaciones en la defensa de los procesos es fundamental. ¿Cómo nos enfrentamos, lo decía el embajador del Ecuador, cómo nos enfrentamos frente a esas campañas de los medios que nos presentan otra realidad? ¿Cómo buscamos medios alternativos y cómo vamos defendiendo a la vez que profundizando las revoluciones, ¿no? Porque el otro tema es que nos tienen defendiendo, y por otro lado necesitamos profundizar las cosas. Por supuesto, no podíamos esperar menos del imperio, no iba a ser fácil este asunto. ¿Cuáles son los roles de las organizaciones? Hermano embajador, si quiere comenzar. Primero, yo creo que debe haber una reflexión, un análisis con objetivo. Regresar a ver cuáles fueron los planteamientos, las luchas, los principios con el cual la organización se ha empezado. Porque hoy en día, a veces también las organizaciones como que no las organizaciones en sí, pero a veces los voceros como que prestan a los intereses externos. Entonces por eso es que debe haber un debate, un análisis entre las organizaciones, ¿no? Al interior de las organizaciones. Eso permite orientar, eso permite llevar adelante todo el proceso, todas las luchas que se han emprendido durante décadas, que hoy en día que tenemos tanto en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela o Argentina o Nicaragua, y por supuesto con una lucha constante de más de 50 años de Cuba. Entonces yo creo que esos son los pasos que deberíamos hacer, y de esa manera también no dejar fácilmente que nos manipulen, que lleven a defender los intereses de la derecha con el cual que hemos peleado permanentemente, ¿no? Eso es lo complejo, cómo las organizaciones, o más bien sus voceras, como decía el compañero embajador, sus dirigentes se prestan y son manipulados por la derecha, son utilizados, porque no tienen las condiciones materiales para ser de la derecha. O sea, por más que quisieran defender a la burguesía, no tienen, pues no vienen de ahí, que es lo que pasa también en Venezuela. Bueno, explicaba muy bien en un coloquio que tuvimos el martes pasado sobre procesos de desestabilización en la región, explicaba muy bien el compañero Ariel Bastero, el embajador argentino, que ser de una organización social, ser de un movimiento social, no es sinónimo de ser revolucionario o de ser de izquierda. Existen intereses individualistas, existen intereses particulares en cada persona. Ahí está el saberlos controlar o aportar a un colectivo. Estas personas que no lo controlan, que son sumamente individualistas, van a ser captados por capitales, van a ser pagados y fácilmente van a pasarse al otro lado. Y desde la organización social donde está haciendo vida, va a intentar disolver o va a intentar agredir directamente a la revolución, solapado en esa o con esa máscara, falsa máscara de organización social, de movimiento social. La batalla es desigual. La verdad que es desigual, porque los poderes fácticos, la derecha tiene poderes fácticos que parecieran aplastarnos a cada rato, pero es allí donde el pueblo unido y consciente debe emerger, debe seguir luchando para defender lo que con tanto esfuerzo hemos conquistado en estos últimos tiempos. Además, los medios de comunicación, que el mayor porcentaje de los medios de comunicación está del otro lado, está en la oposición. Uh-huh. Nos hace una batalla realmente difícil. Sí, bueno. Pero ¿cuál es una posible solución? Leer entre líneas,
buscar el trasfondo de lo que los medios nos pasan a cada rato, nos transmiten a cada rato. En el caso venezolano, los medios no solamente manipularon, sino que también mintieron. Medios internacionales y medios nacionales proyectaban, sacaban, publicaban en sus periódicos, en sus noticieros, fotos de agresiones contra mujeres, niños, jóvenes estudiantes que no eran de Venezuela, eran de Ucrania, eran de Siria, eran de otros procesos que también están siendo desestabilizados por el Norteamérica. Sabemos lo que quieren. Entonces, estar pendiente, estar muy alertas a lo que vemos, a lo que escuchamos, y crearnos nuestra propia opinión, viendo aquí y allá. Esa es la responsabilidad, ¿no?, de las organizaciones, porque además ya se está perfilando claramente cuáles organizaciones son las que se van a utilizar, que son las de indígenas, que son las de mujeres y las de los jóvenes. Las universidades tienen que estar el compañero acá. Exactamente. Y creo que has dado en el clavo en el diagnóstico, ¿no? Esos son los sujetos, digamos, que van a ser afectados en estos procesos. Pero además temáticas, justicia, derechos humanos, democracia, ¿no es cierto?, van a ser conceptos manipulados con mucha habilidad durante estos procesos, ¿no?, estas agresiones, esta guerra, no solamente de baja intensidad, sino asimétrica. Entonces, sobre esos temas tenemos que tener mucha precisión, mucho control, mucha serenidad en el análisis. Ahora es evidente, y esto debemos reconocerlo, no como autocrítica, sino como una realidad de nuestras estructuras económicas, sociales y políticas. Somos pueblos, ¿no es cierto?, que han tenido una base social bastante pobre durante siglos, ¿no? Y de pronto se encuentran con que alguien les ofrece un poquito de plata que en su vida han visto junta, ¿no es cierto? Y de pronto les cambia el horizonte, les cambia las posibilidades de vivir, ¿no? Y resulta que por esa vía también el imperio nos está cooptando a muchos de nuestros dirigentes, ¿no? Económico. Sí, es una cuestión económica, evidentemente, ¿no es cierto?, que hace, como bien decía Patricia también, que se pongan al frente, y no solamente se pongan al frente, sino que empiecen a atacar los procesos. Por eso también, como dijo el embajador, y estoy absolutamente de acuerdo, lo que tenemos que hacer es volver a los orígenes, ¿no? Volvamos al principio, miremos cómo empezaron estos procesos, miremos cómo habíamos tejido esa alianza de los diferentes componentes de nuestra sociedad en la lucha antiimperialista, anticapitalista y anticolonial. Tenemos que volver a revisar aquello, ¿no?, para sacar las conclusiones, evidentemente mirar los aciertos, pero también mirar los hierros, porque todo proceso revolucionario y hasta reaccionario tiene errores, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ser capaces de hacer ese análisis, evaluar, volver a los orígenes, ¿no es cierto?, y a partir de eso no solamente reconstituirnos como tejido social poderoso, sino también como proyecto político, ojalá invencible, aunque en estos procesos no podemos garantizar la invencibilidad. Yo creo que eso es fundamental. La intención del programa también es plantear aspectos específicos, concretos, porque sabemos que este es un canal que lo ven las organizaciones, los movimientos sociales. Sabemos que es un espacio además de las organizaciones, planteado desde las organizaciones, y es necesario, indispensable en este momento, lo que decían, volver a los orígenes en el sentido de cuál era la idea revolucionaria, en el caso de Bolivia, la agenda de octubre, para partir de ahí, lo que se estaba discutiendo antes desde la mal llamada Guerra del Agua. Entonces, volver a esa discusión para tener claro que la batalla es contra el sistema. No era contra el gobierno, a ver qué me da el gobierno, si me gusta lo que ha hecho, la ley que ha hecho, porque hemos vuelto, al plantear un gobierno que son compañeros, hemos vuelto, pareciera, a esta mirada sectorial de reivindicaciones, ¿no? Y entonces, si no me cumple estas tres cosas el gobierno, entonces estoy en contra. Cuando nuestra lucha era frente al sistema, ¿cómo vamos enfrentando eso? ¿Cómo no dejamos de ver que la lucha es contra el capitalismo? Sobre eso vamos a discutir en el último sector. Político de derecha a veces se ponen en posiciones que están más a la izquierda de nuestro gobierno, en el discurso. Después sabemos que es mentira, que después van a actuar
en actitudes totalmente contrarias, o en ese falso republicanismo, pidiendo transparencia y pidiendo honestidad, pero sabiendo que ellos cuando gobernaron hicieron del Estado un coto de caza para beneficiarse económicamente cada uno de ellos. Y normalmente no hay una sola estructura que se presente en oposición a estos gobiernos de cambio que se han dado en Latinoamérica. Son los medios de comunicación, los partidos de la derecha que tienen un discurso que no parece de derecha, son los sectores financieros más concentrados, porque las políticas que se aplicaron o que aplicaron cada uno de los países le generó menor ganancia o por lo menos le puso algún coto a su actitud de buscar el lucro bajo cualquier pretexto y circunstancia. Son las potencias extranjeras, los países que no les conviene que haya gobiernos soberanos, independientes y autónomos. Son los pueblos los que se han hecho dueños de estos proyectos de cambio, de estos procesos de cambio que hay en América Latina, y no va a ser tan sencillo ni tan fácil a esos sectores del poder revertir o ganar a través del voto, a través de manera democrática, el cambio de los proyectos que hoy se dan en América Latina. Estamos en Despatriarcalización Ya, pero ya, hablando esta noche sobre las organizaciones sociales, los procesos de desestabilización en la región. Yo les propongo en este último sector poder dar algunos elementos de cómo se está reconfigurando la derecha y frente a eso, cuáles pueden ser las tareas urgentes que hay que hacer, tanto desde los gobiernos como desde las organizaciones. Hermano, quien quiera comenzar aquí, porque ya este es el último sector. ¿Cómo se va reconfigurando la derecha hoy desde los medios y cuáles tendrían las tareas? Patricia. Bueno, yo lo decía el presidente Correa, que hay una etapa de reconfiguración de la derecha en pro de ir a la reconquista de los espacios que ha perdido en América Latina. Y en eso juega un papel muy importante de contrapeso en nuestras organizaciones sociales. Y también creo que es muy importante continuar alimentando las conciencias, elevando esa conciencia, porque lamentablemente no son estáticas. Y si nosotros no nos vamos informando, no la vamos alimentando, no la vamos asentando día a día, esa conciencia que no es estática puede cambiar muy rápido de la noche a la mañana, y es lo que pasa con los compañeros campesinos, con los líderes políticos indígenas, con los líderes de movimientos sociales que han estado luchando desclasados totalmente en contra de su propio pueblo. Entonces sí, lo decía el presidente Rafael Correa, hay que estar muy atentos porque hay una reconfiguración y una arremetida de la derecha para precisamente reconquistar espacios perdidos. Bueno, sin duda, yo creo que lo que está pasando, lo que viene pasando ya hace años en Venezuela, lo que está pasando ahora en Ecuador, nos debe llevar mucho a la reflexión. Definitivamente en Bolivia yo creo que estamos en lista de espera. O sea, no podemos confiarnos en que aquí no va a ocurrir lo mismo. Yo creo que sí, aunque ya hubieron intentos, ¿no? Toda la primera etapa entre el 2006 y el 2011, ¿no es cierto? Fue una etapa de desestabilización permanente, ¿no es cierto? De golpe prefectural, luchas regionales que se van a volver a producir indudablemente. El tema del federalismo es parte de este paquete, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar preparados para una situación de esa, y para mí la preparación pasa primero por no solamente reflexionar sobre la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? Sino también la capacidad de organizarnos. ¿Qué quiere decir eso? Organizarnos primero en la parte de recuperar nuestro músculo ideológico. O
sea, llegamos al 2006 con musculatura ideológica, había propuesta de cambio, de transformación. La lucha no era contra Sánchez de Lozada, era contra el sistema, era contra el capitalismo, era contra el imperialismo, ¿no es cierto? Nuestros dirigentes de ese entonces habían pasado por procesos de formación en los cuales participamos. Nosotros también fuimos parte de esos procesos, ¿no es cierto?, durante muchos años, ¿no? Y tenían pues esa capacidad, esa claridad ideológica, que creo que en este lapso de tiempo se ha perdido porque han habido nuevos dirigentes, nuevas camadas dirigentes, que el manejo burocrático del Estado les ha impedido, ¿no es cierto?, el fortalecer su conciencia, su posicionamiento ideológico, ¿no? Entonces hay que volver a repolitizar, reideologizar, generar escuelas de formación, generar espacios de reflexión sobre estos temas. Pero solamente la reflexión, la ideologización no es suficiente, es necesaria la organización. La organización no es una sigla, ¿no? La organización tiene que tener carácter territorial. Entonces volver a concebir también el territorio como un espacio en disputa y organizarnos en los barrios, en las comunidades, es decir, en todo aquel escenario, ¿no es cierto?, donde exista germen de organización, ¿no?, germen de proceso de cambio, de transformación, y como tú bien decías, no solamente de realización de la revolución democrática y cultural, sino la radicalización de este proceso en la perspectiva que nos planteamos desde el principio, que era el socialismo comunitario, ¿no ve? Entonces, trabajar en la organización territorial del espacio, y finalmente, volviendo al concepto de la organización, pensar que no es solamente una sigla, sino son compañeros, compañeras organizadas, articulados, es decir, con niveles, ¿no es cierto?, de reacción colectiva, que actúen como un cuerpo. Claro, eso es fundamental. Llamémoslo partido, llamémoslo movimiento, no importa el nombre, ¿cierto?, porque ahí podemos entrar en discusiones que son falsas contradicciones. Lo importante es esa capacidad de organización. Y eso es lo que tenemos que construir. Si no, nuestros procesos van a poder ser objeto de afectaciones fuertes. Todo lo que es formación política, volver a los orígenes, como decía usted, embajador, esta organización con capacidad de reacción, porque no necesitamos que los medios nos muestren cosas para salir a las calles, ¿no? Si estamos en una posición política, ¿qué otros elementos más son fundamentales? Sabiendo que además de enfrentar a los medios, el imperio, hay que enfrentar todo este juego democrático, elección tras elección, que tenemos que ir enfrentando. ¿Qué elementos más tendríamos que mirar desde el Ecuador? Bueno, yo creo que es necesario contar con una agenda propia, desde un análisis, desde una reflexión. Hasta aquí, por ejemplo, el caso ecuatoriano, ¿qué hemos alcanzado? ¿Qué hemos logrado? ¿No? ¿Qué se ha alcanzado con el presidente en esta reestructuración del poder, reestructuración del Estado ecuatoriano? Entonces, a partir de eso, considero de que las organizaciones tenemos que dar un poco más hacia adelante, porque al estar en contra del gobierno, en contra de todo el proceso que se está llevando, entonces estás volviendo al pasado. Estás volviendo al pasado, pero eso mismo le hace bien a la derecha. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que dar un salto hacia adelante. Obviamente, respaldando, apoyando todas las acciones del gobierno, y también, o sea, planteando alternativas. De pronto hay algunos temas que necesariamente a veces hay dificultades, pero planteando alternativas y cómo ir avanzando. Y claro, eso obviamente también te permite mirar hacia el futuro, mirar hacia en cómo tenemos que ir avanzando este proceso que se vive en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, por lo tanto, considero de que también las organizaciones sociales, las organizaciones de las mujeres, de los jóvenes, de incluso los niños, o sea, están bastantes atentos en este nuevo mecanismo que también tiene que ver mucho la tecnología. Por ejemplo, todo el mundo está manejando el celular, hasta el niño, o sea, sabe perfectamente manejar. Entonces tenemos que también aterrizar en las circunstancias que nos lleva adelante con las herramientas que tenemos. Entonces eso, claro, obviamente también tiene que haber una información
permanente, una información adecuada hacia la sociedad sobre los logros que se ha hecho los gobiernos. Todos esos elementos son importantes. Estamos en los 2 últimos minutos del programa. Si alguien quiere resaltar alguna idea más, yo creo que es necesario, además de todo lo que se ha mencionado, una estrategia regional, ¿no? Porque el ataque también es regional. Entonces es muy difícil mirar al sistema capitalista, al imperio, frente a tu gobierno, en tu estado, pero a nivel regional sí vemos cómo está actuando a nivel mundial. Entonces, esta estrategia regional de las organizaciones sociales, ¿no? En época de dictadura, por lo menos en la formación política, se hacía formación militar también para salir a defender el proceso, ¿no? Esta democracia, a quienes hemos nacido en esta democracia, nos ha quitado incluso esa posibilidad, pero que es posible, digamos, tener que salir a defender con el cuerpo los procesos en la región, no solamente el proceso boliviano, ecuatoriano, venezolano. Una articulación regional creo que es fundamental. ¿Alguna idea para despedirnos, Por Patricia? supuesto que sí, en esa batalla desigual de la que hablábamos, la unidad regional y todo lo que hemos alcanzado con estos mecanismos de integración regional, la CELAC, la UNASUR, no debemos permitir nosotros que se fraccione. Tiene que intensificarse y continuar su proceso de integración. Y también aprender muchísimo del pasado, como comentaba el compañero embajador, aprender del pasado, porque la historia de América Latina ha sido la historia de la historia de la desestabilización. Aprendamos de Allende, aprendamos del pueblo chileno, de lo que le pasó al pueblo chileno. En Venezuela, en Ecuador, están queriendo implantar ese mismo guión para destruir. Aprendamos del pasado para no repetir sus finales. No queremos otro Allende, porque es injusto, ¿no? Lo dicen las abuelas, ¿no? No podemos caminar si no miramos el pasado, la circularidad del Queremos tiempo. otro Allende, pero no queremos el final de Allende. Sí. Gracias, Fernando. Estamos en el final del programa. Sin duda, tenemos que caminar mirando el retrovisor. Tenemos que mirar el futuro, pero mirando lo que pasó atrás. En Bolivia tuvimos ya revoluciones. La revolución del 52 pudo tener otro derrotero, otro fin. Podía transformarse en una revolución socialista ya en esa época. La revolución cubana se inspiró en la revolución del 52, imagínate. Tuvimos un proceso como el de la Asamblea Popular. Tuvimos un proceso como el de Siles, con la UDP. Miremos atrás, no podemos cometer los mismos errores. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y felicitar por este lindo programa. Y por eso es necesario, para sostener los procesos en América Latina, despatriarcalización ya. De la Sierra Latina de New York, ya que eres hija de un indio. En la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale mi pueblo.